Bueno, bienvenidas, bienvenidos. Acá estamos dando continuidad al módulo 10. Se me escucha bien, ¿no? ¿Estamos bien? Perfecto. Entonces, acá estamos dándole continuidad al módulo 10, nuevamente con la grata presencia de Angélica Soler desde España. Gracias, Angélica, por estar acá a estas altas horas. Sabemos que en España es más tarde, así que bueno, prometemos cerrar 7:30, o sea, 8:45, así podés ir a descansar. Agradecerte mucho por estar acá. Bueno, la idea un poco es, nosotros, como te comentábamos, estuvimos trabajando el sábado, pasado no, el anterior, en la clase, luego de la clase virtual que tuvimos junto con vos, estuvimos trabajando en la clase presencial, la primera clase presencial, y estuvimos viendo lo que fue definiendo el objeto de estudio, la pregunta, problema, y el punto de interés. Y por el otro lado, se definió el ámbito mayor, medio y menor, es decir, la parte de la estática. Lo que hicimos fue leer el material que vos muy amablemente nos compartiste del taller, del método estructural dinámico, lo leímos en clase, y ahí se armaron grupos. Entonces se trabajó por grupos. La idea hoy sería que cada grupo, si te parece, te comente lo que ha trabajado, cómo lo ha interpretado, cuál fue el intercambio, y vos ver qué sugerencias, qué ajustes te parecen pertinentes, como para que ellos y ellas puedan continuar, y luego ver, así como la dinámica, por ahí como las cosas centrales que vos consideres, y nosotros y nosotras el sábado nos volvemos a ver presencial, y la idea ahí sería leer el material, la parte de dinámica. También les compartí a ellos y a ellas los videos muy didácticos que me habías recomendado también del método estructural dinámico. Así que estamos ahí en tema, estamos. Ahora vemos cómo avanzamos. ¿Te parece, Angélica? Te dejo todo tuyo. Genial. Bueno, parece que habéis trabajado muchísimo, así que adelante con cada grupo. Lau, ¿quieren empezar ustedes o quién quiere empezar? Mientras se van sumando las compañeras que faltan, digo. Sí, no tengo problema. Estoy abriendo el archivo de Word donde lo estuvimos más o menos desarrollando. A ver qué tal estuvimos. Acá está, acá lo encontré. No las veo porque estoy leyendo desde la compu. El objeto que nosotras abarcamos de estudio es el control remoto. Un control remoto. La pregunta fue, que eso es lo que nos costó un poco definir, si lo hacíamos como muy general, porque a medida que decidimos el objeto, como que ya se nos iban abriendo demasiadas cosas, demasiadas preguntas. Entonces, ¿a qué me permite acceder este control remoto? ¿Y qué puede suceder si no funciona? Y pensábamos en este control remoto en una clase donde vamos a pasar un documental o una diapositiva, y no podemos usarlo, no podemos prender el televisor, por ejemplo, o no podemos encontrar las aplicaciones porque dejó de funcionar. Entonces, en cuanto al ámbito menor, lo definimos con el botón de encendido, el circuito, el infrarrojo, el botón de avance, de retroceso, las pilas, todo lo que vendría a ser como los resortes de contacto o el contacto para las baterías, para la energía, ¿no? La plaqueta. En el ámbito medio, el Smart TV, por ejemplo, las aplicaciones que a las que podemos acceder con los botones del control remoto. Y en el ámbito mayor, ya nos fuimos a lo que es, por ejemplo, la robótica, la tecnología, los microchips o los nanochips, todo dependiendo. Por ejemplo, pensábamos también en las casas inteligentes que hay ahora, donde todo se maneja con un control remoto a distancia. Entonces, ¿qué pasaba si no funcionaba? Entonces, por eso es que se nos hizo como tan
tan amplio, ¿no? Y pensábamos en todo lo que ese control puede manejar en el dinamismo acelerado en el que estamos viviendo, donde lo nuevo dura poco y a su vez para que se vaya generando lo nuevo otra vez. De las leyes estuvimos viendo con lo de las leyes universales y consideramos que en este caso se podrían considerar las 4 leyes y sobre todo las que más nos hacían como ruido, era la tercera ley, donde todo el universo está en evolución y va desde lo más simple a lo más complejo y organizado según tiempos y ritmos cíclicos. Y la cuarta, que es la superación de lo viejo por lo nuevo, ¿no? Así que bueno, medianamente eso es lo que habíamos considerado como objeto de estudio, ¿no? Angélica, perdón, quiero hacer una aclaración, porque yo lo que vimos desde el equipo, me olvidé de consultártelo, pero que les dijimos que mientras más tangible, por lo menos por primera vez, como están trabajando recién ahora el método, el objeto fuera, entonces por eso el control remoto, como cosas muy, muy tangibles para después yo trasladarlo. No sé qué, digo, por eso por ahí se eligieron objetos los colegas y las colegas así muy Sí, específicos. el método admite todo. Desde el intangible de la pregunta de cómo puedo recuperar las ganas de vivir, hasta el absoluto tangible de qué pasa si un chip no funciona o no hay repuesto. Hay no, pero vayamos a la lógica del asunto. Tu ámbito mayor es enorme. Toda la nueva tecnología. ¿Te conviene un ámbito mayor tan grande? Porque las relaciones que establece tu control remoto son limitadas, digamos, no hay una lista enorme de relaciones. Yo voy a la coherencia lógica de la cuestión. ¿Te conviene un ámbito mayor tan grande o por el contrario, es el ámbito que necesitas y entonces hay que aumentar la cantidad de relaciones? Sí, sí, nos parecía eso, lo que pasa es que nos habíamos limitado en cuanto al ámbito médico, considerarlo solamente como que estábamos dentro de una clase y necesitábamos manejar el televisor nada más. Pero por eso mismo también fue que nos planteábamos el hecho de que ahora hay casas inteligentes, que se puede manejar las luces, las cortinas, el riego por aspersión, entonces entran en juego en un ámbito mayor muchísimas más cosas. Por eso es que en este caso nos limitamos a centrarnos como que estábamos en una clase y no funcionaba el control remoto para prender el televisor. O sea, nos imaginamos ese escenario. Ya, entonces hay que ampliar la lista de relaciones, la cantidad de cosas que puede haber. Perfecto, sí, es muy coherente. Puedo hacer un entre aporte y pregunta. El tema también me parece es llevándolo un poco más a un plano un poco más elevado. A mí me costó mucho justamente relacionar esto del control remoto, porque decía yo, bueno, ¿qué va a tener que ver esto después con lo que estamos estudiando en Humanizada? Y ahí Laura me comentó esto que vos decís, Andrea, de que estos primeros intentos fueran así con algo concreto. Pero aún así me parece la importancia de la pregunta también, ahora que la escucho más en voz alta y que la escucho así como es, y que volví a leer todo, por ahí se puede ajustar, porque quizás es muy amplio el ámbito mayor, porque también es amplia la pregunta de decir
¿qué pasa si no tenemos el control remoto? Ahí podemos encontrar hasta un ámbito que no sea el propio del control remoto. Esto no lo discutí con Laura. Laura, perdón por sacarte así de contexto, no lo discutimos ese día porque no lo tenía yo tan claro. Cuando he vuelto a leer y cuando te escucho y todo, me surge esto. Quizás también para un ámbito menor podríamos, o un ámbito un poco más acotado, podríamos también ajustar la pregunta. ¿Seguimos con otro grupo o...? Bueno, Angélica, si querés seguimos nosotros. Nosotros elegimos como objeto tangible un celular. Y dentro del celular nosotros elegimos, digamos, el ámbito mayor. Empiezo al revés, empiezo por el ámbito mayor. La virtualidad en el trabajo sería, ¿no? Como la dificultad. ¿Qué pasaría si se rompe el celular? ¿Cómo continúo mi trabajo? Esa es la pregunta que nos hicimos. Entonces, en el ámbito mayor, nosotros encontramos allí la virtualidad en el trabajo, sería, ¿no? Como inclusive tomando como referencia este último año y medio, casi 2, el estar prácticamente equipado con un celular prácticamente implicaba la posibilidad de acceder a la educación o no. Quizás en algunos lugares acá de Argentina eso fue muy, muy notorio porque finalmente desnudó una realidad que venía siendo, bueno, de desigualdades y demás, ¿verdad? Entonces, bueno, elegimos ese tema, y digamos, el celular, ¿verdad? Era el objeto, digamos, tangible. El ámbito mayor, la virtualidad en el trabajo, decíamos. En el ámbito medio, nosotros descubríamos que podía referenciarse con los diferentes dispositivos, ¿sí? Las tablets, la computadora, la televisión, todo eso sería, digamos. Y en el ámbito menor serían las aplicaciones, la mensajería, las herramientas del celular, los medios de comunicación como el WhatsApp, las redes sociales que también ocupan digamos, un momento importante, las cámaras, las teclas, el software, la memoria misma del celular. Eso es lo que habíamos visto así como en líneas generales. No sé si algunos. Cuidado, No sé cuidado con, si tu ámbito mayor es la virtualidad en el trabajo, tu objeto no es el celular en sí mismo. ¿Sí? Si no vas a ver, por ejemplo, la historia del celular desde que se inventó, sino que es el celular como elemento laboral. Es una visión específica del celular. Entonces ajustar ahí la pregunta mejor. Sí. Bien. ¿Qué pasa si hay dificultades con el elemento básico laboral que se llama celular, pero está visto desde esa perspectiva en particular? Bien. Entonces, por ejemplo, que el celular pueda tener música, no tiene nada que ver con el objeto de estudio. Sí, son otras cosas, pero a ti te interesan las aplicaciones que tienen que ver directamente con tu posibilidad de participación virtual en el trabajo. Exacto. Bien. Te lo digo porque cuando pasemos a proceso, ahí se te puede confundir o variar el interés. Es decir, el interés es participación laboral. O si lo quieres, educativa, pero hay un ámbito específico, ¿no? Bien.
Entonces, ¿cómo quedaría la pregunta? Si se rompe el celular como elemento básico de la labor educativa, ¿cómo continúo mi trabajo? Venga. O sea, ya como que, claro, lo vamos como encasillando más, ¿no? Sí. Y el objeto de estudio, el celular, como elemento laboral. O como Bueno, elemento educativo. laboral Es educativo. decir, Ajá, como podemos cambiar, elemento es educativo en realidad. El ámbito laboral es el educativo, así que educativo. reemplazamos uno por otro. Bien, bien. Claro, entonces ahí sí el ámbito mayor, la virtualidad en el trabajo. O en el ámbito educativo. En el ámbito educativo, sí. Eso. Bien. Las relaciones con los diferentes dispositivos, eso sí, puede ser entonces las tablets, las computadoras, las TV. Sí, pero el ámbito mayor te permite incluir más relaciones. Por ejemplo, no solamente con otros dispositivos, porque como es el ámbito educativo, por ejemplo, el tipo de programas que existan, el tipo de acceso, si las clases se dan, no es lo mismo por Zoom que por Google, es decir, o por lo que sea, qué tipo de acceso hay, es fácil, difícil o cómo, el tipo de aplicación que se puede estar usando, y si el celular tiene esa capacidad. Te convendría hablar de un ámbito educativo más específico. Te lo digo porque, por ejemplo, en Madrid, todos los chicos se comunican con Teams, y bajarte el Teams en el celular es tremendo, así que hay que hacerlo por ordenador. Entonces, a lo mejor el ámbito educativo de un país, es decir, acotar, De un país, de una región. o de una región, lo que fuera, pero que ahí se trabaja con determinadas aplicaciones, programas, etc. Bien, bien, bien. Entonces las aplicaciones entrarían en el ámbito medio, porque nosotros pusimos aplicaciones en el ámbito menor. Serían las aplicaciones del celular, lo que tiene el celular. Sí, pero el celular se relaciona con accesos. Ajá, Es decir, por están ejemplo, adentro del celular, pero esa es la parte interna. Pero el Ah. celular se relaciona a través de... de aplicaciones. Por ejemplo, en este momento, si yo estuviera conectada con el celular, Zoom entraría en el ámbito medio, como relacionarme ahora en esta reunión, digamos. Por ejemplo. Bien. Ahora, para que tu celular pueda funcionar, necesita de un sistema de Wi-Fi, de Bien. servidores, de... Ahí está. ¿Mm? Bien. Bien. Sí, sí, sí. Y por mi experiencia personal ven lo mismo la conexión que hay en Corrientes que la que hay en Mendoza. Claro. Sí, sí. Sí, bien. Ya que hasta lo podemos, virtualidad en el ámbito educativo, región Mendoza, Argentina, por ejemplo. Por ejemplo. Bien. Es decir, que mientras más datos les damos, más datos específicos, es casi como, digamos, en esto que cuando buscamos en Google, por ejemplo, mientras más específicos datos, más certero es más direccionado es la búsqueda. Se me viene ese ejemplo, digamos, ¿no? Sí, efectivamente. Bien. Bien. Bueno, eso sería, Angélica, gracias. Venga.
No sé si alguna compañera quiere seguir. Próximo grupo. Sí, acá estamos. Bueno, Hola, ahí estamos con la buenas FLA. tardes. Bueno, el objeto de estudio nuestro es la vacuna del COVID-19. Dentro de ese objeto hemos tenido como parte de interés la cobertura a niños de 3 a 12 años. Después de escuchar lo que estaban diciendo acá en el último grupo, porque perdón, no llegué al primero, también me parece que Angélica después me diría que sí, sí también le tenemos que poner el contexto provincial. Entonces, bueno, el interés en la cobertura de 3 a 12 de 3 a 12 años, el ámbito mayor sería el laboratorio. Nosotros cuando preparamos el informe hicimos una investigación de la poca que había sobre el origen de los laboratorios en China, sobre la vacuna que se le aplica a estos chicos, que es la Sinopharm, creo que no me salen los nombres. La de la Sinopharm. vacuna. La Sinopharm, claro. Después tenemos como ámbito La medio, Sinopharm, claro, sí. que están los laboratorios en China, entonces después cuentan cómo se fueron organizando también con países árabes para ir probándola y así hasta que llegó a América Latina, que el primer país fue Perú. En el ámbito medio, nosotros pusimos relación con otras vacunas, condición de refrigeración, condiciones de higiene y verificación de la Organización Mundial de la Salud. En el ámbito menor, ya directamente vamos al lugar donde se hace la colocación de la vacuna. O sea, ahí vamos a tener una relación con jeringa, aguja, envases, lugar de refrigeración, lugar donde se vacunan, el distanciamiento social, el tema de ir por turnos. Lo que sí nos quedó, que es la duda que tenemos en esta clase, fue pregunta que nos dieron compañeros en el momento de la clase presencial, que, por ejemplo, ¿cuál es el riesgo de la vacunación en este rango etario? Porque, bueno, tenemos mamás en el grupo y algunas mamás por recomendación de los pediatras no los han vacunado. ¿Cuál es la efectividad? ¿Cuál es el porcentaje de vacunados? Entonces, bueno, queríamos ver para dónde ir apuntando para no ampliarnos tanto. Ese es nuestro tema. Pero sí, tu interés es la posibilidad, las ventajas o desventajas, o los riesgos Claro. de una Claro. vacuna en particular. Tu tema, tu objeto de estudio, no es la vacuna en sí, sino la vacunación. Ah, no. Pero hacemos hincapié en que sea la de COVID, porque si es por ese tema, Sí. nosotros tendríamos que tomar el calendario de vacunación en los menores. Claro, ¿Me está entiendes? claro que tu interés es vacunación en menores De una 3 a franja 12 años, específica con una vacuna específica. sí, Eso está clarísimo, pero no es sí. la vacuna, sino es el acto de la vacunación a menores con esa vacuna. Ah, Entonces, o sea, el objeto de estudio sería la vacunación en menores de 3 a 12 años Con la vacuna tal. con la vacuna Sinopharm. Entonces, tu ámbito mayor sí, lo puedes agrandar a la vacunación de todo el país, pero no es tu interés. Tu interés es vacunación a menores. El gran Claro. ámbito mayor es la vacunación de los niños en un territorio X. ese sería el ámbito mayor. Porque ese ámbito mayor te permite entonces que
tu vacunación con esta vacuna se relacione con la vacunación, qué sé yo, con la Sputnik, con la Pfizer, con lo que sea. ¿Mm? Con los detractores de la vacuna, con los negadores de la vacuna, los apoyadores. Bueno, pero Claro, porque ahí nosotros también tenemos que tener en cuenta la decisión del adulto a cargo, de vacunar o no, o como están los llamados antivacunas, que bueno, obviamente no van a vacunar a sus hijos tampoco. ese es tu gran ámbito de relaciones, que son algunas bastante confusas, opuestas, puede haber cantidad de grupos, y más Sí, ahora que está sí. todo el planeta entero manifestándose y haciendo... pero para que puedas tener todo ese campo de relaciones, necesitas un ámbito mayor un poquito más amplio, siempre dentro de la vacunación a los niños. En la edad esa, pero un poco más amplio, y ya después te metes en esa vacunación específica, que es la que has estudiado y es la china, pim, pum, pum. Bien, y el ámbito medio sí, nos queda en relación con otras vacunas, las condicionantes de refrigeración, condiciones de higiene y demás. Eso sí estaría bien, el ámbito medio. Sí, cada vacuna tendría sus condiciones, pero también lo puedes ampliar a las relaciones con los antivacunas, con los pediatras, porque están opinando allí, pediatras con diferentes opiniones además. A ver, entonces en el ámbito mayor nos quedan, como usted dice, las diferentes opiniones, pero también la bajamos al ámbito medio. Bajamos al ámbito medio. Siempre que sean de niños, ¿eh? Sí, es que es el rango etario de 3 a 12 con la vacuna de COVID. Exacto. Bien, entonces el rango mayor, usted me dice que yo lo tengo que llevar a nivel país, a las diferentes opiniones a favor o en contra. Bueno, te puede convenir país o no, pero... O provincia. La vacunación de niños de tal edad contra el COVID en general, y ahí participa mucha gente. Los que aprueban, los que están vacunando con tal otra vacuna, con esta, la otra, los que no vacunan. Sí, sí, pero entonces eso nos quedaría en el ámbito mayor y en el medio, el tema de las opiniones. En el medio estarían, claro, todos esos. En los dos, en el ámbito mayor y en el medio. Sí, porque el mayor sería como el nombre general de todo aquello. Sí. Como si dijeras la escuela. Sí, pero dentro de la escuela hay profes, alumnos, bla, 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 cantidad de gente. Aquí sería lo mismo. La vacunación de los niños es como un gran ámbito que en este caso es conceptual, porque no existe ese ámbito físico. Sí. Es un ámbito conceptual que abarca a muchos componentes. La vacunación pero siempre es de niños. Vacunación para niños. Con la china es tu objeto de estudio. Pero después están con otras vacunas, la no vacunación también está dentro de ese ámbito. Lo que pasa es que como acá en Argentina hay un calendario obligatorio y COVID todavía no es obligatorio, o sea, si nosotros la relacionamos con otras vacunas, tenemos el calendario obligatorio de vacunas de recién nacidos hasta los 12 años. Esas no entran como relaciones porque es otro ámbito. Tu ámbito mayor es vacunación de niños para el COVID. Sí. Solamente. Que se vacunen o no del sarampión no es asunto tuyo. Sí, bien. Tu interés es ese, vacunación para el COVID. Pero para el COVID pueden vacunar con la China u otras, o no vacunar. O no vacunar. Bien. Por cierto, se está discutiendo a nivel internacional también, ¿no? Sí. Y en el ámbito menor estaría bien el tema de jeringa, aguja, envases, lugar de refrigeración, lugares de vacunación y todo lo demás. Características específicas de la vacuna china que se van a poner
Está perfecto, sí. Bueno, bien. Entonces las preguntas de nuestros compañeros quedarían en el ámbito medio. ¿Cuál es el riesgo? ¿Cuál es la efectividad? ¿Cuál es el porcentaje de vacunado? Eso quedaría en el ámbito medio. Sí, es una pregunta relativa a las relaciones, sí. Claro, entonces esas preguntas quedarían en el ámbito medio para nuestro trabajo. Eso, cuando estudies el ámbito medio, le saques jugo a las relaciones, ahí van a salir las respuestas. Claro. Porque de los componentes, habrá que ver, pero digamos, la pregunta va más dirigida a funciona, no funciona, cómo funciona, cuál otra funciona. Sí, sí. Bueno, entonces estaría bien. Fenomenal. Bueno, gracias. Angélica, antes de que empiecen mis compañeras del otro grupo, lo que voy tratando de, a ver, como de establecer, para ir terminando de entender el tema, ¿no? ¿Qué me conviene pensar primero para poder definir la pregunta? Pensar en el ámbito mayor, para en base a ese límite que le pongo al ámbito mayor, definir la pregunta y de ahí poder establecer cuál es el ámbito medio y el ámbito menor. Me conviene así como empezar desde lo más general a lo más concreto, a lo más pequeño, al detalle pequeño. No, te corres el riesgo. Si condicionas la pregunta al tipo de estudio que vas a realizar, es algo muy maniqueo. Estás condicionando tu interés a la facilidad o dificultad que tengas para contestar. En realidad, si uno, antes de proponerse un estudio, se pregunta, oye, ¿y esto es fácil o difícil? ¿Y esto sale bien o no? Estás condicionando tu pregunta y tu interés, estás falseando. Hay una contradicción allí. En cambio, si realmente te preguntas qué problema tengo yo, ¿no? Me pregunto de dónde salen estas preguntas. ¿Qué pasa si me quedo sin celular? ¿A dónde va a parar la educación del chico? De los chicos. ¿Qué pasa si se vacuna un niño y cuáles son las consecuencias, cuáles son los riesgos? Es decir, ese es el problema. De allí tiene que partir la pregunta de ¿realmente me conviene? No. ¿Qué tipo de cosas? Y no te preocupas de ámbitos mayores, menores, eso lo vas decidiendo después, para que sea coherente. Perfecto. Pero sí, porque yo como que no terminaba de entender eso, digo, capaz que a lo mejor uno se plantea mal el ámbito, entonces por eso es que no logra definir como la pregunta, que porque, ¿qué pasa? Uno puede tener una intención y arrancar con una intención, y a medida que uno va avanzando en esa investigación, en ese estudio sobre ese objeto, se va dando cuenta que hay muchas cosas más también que son interesantes, como en el caso ahora que explicaba Sofía de la vacuna. Sí, yo pienso en la vacuna, en la Sinopharm, pero también puedo pensar en la AstraZeneca o en la Sputnik. Entonces, como pensaba que a lo mejor delimitando un poco el ámbito mayor, yo delimitaba el objeto, pero no es así, sino que al contrario, lo estoy así como simplificando, como quien dice. En el caso de la vacuna tuvimos que ampliar el ámbito mayor, porque si se quedaba nada más que en la vacuna, las características, la historia de la farmacéutica, no iba a contestar una pregunta que era ¿qué riesgos tiene? Y eso es por comparación con otras posibilidades, con otras experiencias. Entonces tienes que ampliar el ámbito para hacer que ahí te entre los no vacunados, por ejemplo. Bien, gracias, Angélica. Rosy o Ceci. Bueno, hola, ¿cómo les va? Buenas tardes. Nosotros creo que, no sé, o lo entendimos muy bien o muy mal. No sabemos cómo... En ese orden. En ese orden.
Bueno, nosotros lo hemos hecho así como leímos bastante, intercambiamos con Rosana las opiniones, a ver qué decía una, qué decía la otra, y elegimos por una situación de la vida misma, en la situación en la que estamos viviendo, el abanico. Entonces pusimos, el abanico, ¿es un elemento para refrigerarme? ¿El qué? El abanico. El abanico. Mostralo. Y no es porque tengamos Abanico. 50 años, somos jóvenes, pero tenemos 50 y pico. calor. Sí, pero ¿cuál es el problema con el abanico? No, el problema son los calores, los sofocos menopáusicos. ¿Cuál es el Ese problema de tener sí. 50 mujeres? Claro, Ya me acuerdo. ese es el problema. Ese es el problema, tener 50. Bueno, o sea, el problema son los sofocos de la menopausia. Ese es el problema. Entonces, ¿el abanico es un elemento para refrigerarnos? Bueno. Ajá. Entonces pusimos que en el ámbito menor pues, consta de dos partes. Esta parte se llama país, estuvimos investigando, que puede ser de papel, de tela o de piel, que lo que está acá abajo se llama baraja, que puede ser una base rígida o puede ser una base plegable, que los inventaron unos chinos en base a las alas de un murciélago, que si es fijo, si es plegable, bueno, eso sería en el ámbito menor. En el ámbito medio, ahí empezamos a hacer las relaciones, entonces dijimos, bueno, puede ser un símbolo, fue usado como símbolo de alta posición social, entonces pensábamos en las damas antiguas, o en los faraones que salían y tenían sus abanicos. También podemos decir, pensar en el ámbito medio quién lo usa, si lo va a usar una mujer madura para refrigerarse, o lo va a usar una bailarina de flamenco, o lo va a usar un coleccionista. O adorno, o de seducción, como era antes, que iban a bailar y se tapaban la cara, entonces... Y jugábamos a... un montón de relaciones de para qué podía servir el abanico, pero nuestro interés era si sirve para refrigerarnos, digamos, pero bueno, esas eran todas las relaciones. Después empezamos a ver la historia de los abanicos, pero no sabíamos si ponerlo en el ámbito medio o en el mayor, porque ya te explico. Y en el mayor pusimos que son todos los artefactos que pueden dar refrigeración, como un aire acondicionado, el ventilador, después vimos los sistemas de electricidad, o si eran confeccionados por artesanos, entonces ahí había que ver si usaban, qué tipo de herramientas usaban, y si no, industrializados, en dónde se realizaban, de qué país venían, y todo eso. En el ámbito mayor también veíamos, Ceci, que según la parte cultural o la parte de los países, por ejemplo, en Centroamérica están las palmeras, donde están los que te abanican con las palmas. ¿Por qué me río? Porque decíamos, bueno, el negro que está pantalla realmente son de las palmas esas que vienen, bueno, nosotras de ahí íbamos para... después en España se utiliza el abanico ese que tiene la Ceci, el que se usa, el que se pliega, era el más común. No, nada más eso. Eso porque lo tenía acá anotado en el ámbito mayor. En el ámbito medio, no, en el ámbito medio habíamos visto el tema de las culturas y cómo era usado el abanico en cada una de las culturas. Entonces, sí. En Egipto va a ser de una manera, en Japón de otra, en España de otra, o sea, depende... Sí. El uso. Más o menos. Bueno, hay una pequeña incoherencia lógica. Seguro, nosotras dos. Vaya. Que en lugar del interés sean los sofocos menopáusicos, el interés ha terminado siendo el abanico. Claro, lo que pasa es que el interés era el abanico, o sea, todo lo pusimos en base al el abanico es un elemento para la refrigeración, esa era como la hipótesis que nosotras teníamos que decir si servía o no servía. Claro, ¿para qué sirve el abanico? Esa era la pregunta. Ahora, que dejemos de lado los sofocos menopáusicos, que es un tema apasionante, pero no es lo crucial. Lo crucial aquí es el abanico. ¿Cómo queréis ver al abanico? Porque si lo queréis ver nada más que para refrigerar,
Entonces, el ámbito mayor son todos los aparatos refrigerantes. Como lo hice, perfecto, como el primero que hice. Pero, claro, eso no te permite estudiar el abanico como elemento de seducción, los lenguajes eróticos del abanico, etcétera, etcétera. Entonces, como te interesa el abanico desde múltiples perspectivas, tienes que agrandar el ámbito mayor. Ah, mira, a ver, perdóname porque lo entendí después de mucho leer, porque no lo entendía este método y nada, tuve mis conflictos con el método. Lo entendí, ¿viste? Entonces estuve así, pum, pum, entonces yo entendía el abanico como un elemento para refrigerar, ¿no? El ámbito menor constaba de tantas partes, podía ser de tales y tales materiales. El medio era, para mí, era nada más que esto, lo de la cultura, si lo usaba una mujer o esto, o sea, como que le iba haciendo las relaciones, pero siempre pensando en la refrigeración, siempre pensando, digamos, en para qué sirve. Pero mi interés era la refrigeración, pero yo sabía que si ponía otro interés, como por ejemplo el de coleccionista o el de adorno, iba a ser que fuera el ámbito mayor los países del mundo, porque va alguien buscando por todos lados abanicos de distintos orígenes. ¿O no? No voy bien ahí. No. No, es que podrías encontrar un ámbito mayor. Es decir, si vas al ámbito mayor de elementos refrigerantes, no te queda otra que verlo, eso, el abanico para refrigerar. Con su función. Claro. Con su función, ya sea que lo agite un esclavo, que se abanique mucho, etcétera, etcétera, con sus partes que permiten la refrigeración, es decir, extensible o no, maleable o no, con abanico de mano o abanico multiuso. Pero si te interesa el abanico y te has preocupado de investigar culturas que han usado el abanico y todo aquello, ¿por qué no ampliar el ámbito mayor y que te permita hacer un estudio que te guste más? Es decir, herencias culturales del ser humano respecto de la refrigeración, es como la gran herencia de muchas culturas. Está. Ajá. Entonces, tu abanico, que podría ser el abanico tradicional español o como fuera del siglo XVIII, se relaciona con una cantidad de herencias y de tendencias. De hechos culturales, sí. Simbólicos. Culturales, son hechos culturales, no son solamente refrigerantes. Pero estas herencias culturales, ¿esto sería en el ámbito mayor o yo sería la pregunta de donde partimos? ¿Cuáles son las herencias? El ámbito mayor, que engloba todas las formas de uso de los abanicos o lo que fuera, que incluye, por ejemplo, el lenguaje erótico del abanico, que estaba muy de seducción. En el siglo XIX eso era una cosa, significaba una cosa así, o así, pim, pum. Pero también la refrigeración, también los egipcios, es decir, podrías tener una multitud de elementos y tú eliges cuál es tu objeto de estudio, tradicional, X. Claro, porque de acuerdo a mi objeto de estudio, es el interés que yo voy a buscar, o al revés, bueno, el interés de puede cambiar de acuerdo a mi objeto de estudio. ¿Está bien? Entonces, según tu interés, tu objeto de estudio va a cambiar. Claro. En un primer momento era el abanico para refrigerar a las señoras mayores. Por cierto, yo tuve... No, lo que pasa es que nosotros... me río por una anécdota personal. No hicimos ese, porque ese no fue nuestro interés, porque si no hubiéramos pensado en la médica, en los ginecólogos, poner en las pastillas, en en la medicina natural alternativa, en la alimentación saludable. O sea, nuestro interés no fue cómo apagar el sofoco, porque cuando hablamos con Andrea nos dijo busquen un objeto concreto. Y entonces bueno, lo hicimos como fácil, ¡pum! Esto. Pero los sofocos, digamos, darían para otra, que estaría también reinteresante,
porque tendría un ámbito medio y mayor, buenísimo. Pero es que dice, si agrandas el ámbito mayor, las relaciones se amplían totalmente. Claro, Entonces, claro. el que era el abanico tradicional, ponle, del siglo XX, se relaciona con otros abanicos, otras culturas, desde los egipcios hasta... y otros destinos, por así decir, no solamente refrigerar, sino expresión de ideas, de tomar decisiones, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta elementos de poder. Claro, y de clases sociales, solo una clase social puede usar abanico, bueno. No, estuvo re interesante averiguar sobre el abanico. Las leyes de Carlos III, que delimitaban las leyes racistas, según el color de la piel, el tipo de aretes, aro, oro, perla o abanico que podían usar, el manto que podían tener. Todo esto estaba reglamentado en su momento. Y eso es en 1700. Está bueno. ¿Qué ibas a contar, Angélica? Algo personal, dijiste. Personal. Tuve la mala suerte de cuando llegué a España a vivir en lo que llaman estas viejas casonas, que son las antiguas del viejo Madrid, habitada por toda gente mayor, es decir, nosotros éramos los niñitos de 50 y todo el mundo era de 80, y lo primero que hicimos, vimos que en Madrid 40 grados en verano, pues 40 pocos, que se va a 44, lo primero fue comprarnos el aire acondicionado. Todo el edificio, el condominio, la junta de vecinos se nos vino en contra porque consideraban que era un invento maléfico de las nuevas generaciones y que intoxicaba a todo el mundo y que se iban a morir todos con esos gases. Tuvimos que quitar el aire acondicionado, esconderlo y hacer la salida por otro lado para darle el gusto, porque la junta de condominio vienen y te lo quitan con una pala. Y me decían las señoras, pero ¿cómo es posible? Usted no se conforma con un abanico. Yo con 34 grados no me conformo con nada. Pero bueno, ese es mi problemita con el abanico. Está bueno. Ayer con la lluvia y el frío, con los calorones, lo puedo contar, Ceci, la Ceci se metía a la pileta directamente, decía, ya vengo. Estábamos con el tema del abanico y yo ya se tiraba a la pileta. Ceci, esa podría ser tu pregunta. ¿Me conforma el abanico? Ajá. No. Voy a inventar un traje refrigerante, voy a inventar algo súper sexy, pero con refrigerante, no sé. Interno. Bueno, no sé, más o menos, ¿entendimos? ¿Están todos los grupos? ¿Falta alguno? Venga. Entonces tenemos el ámbito mayor, el medio, el menor, tenemos la pregunta y el objeto de estudio. Vamos a empezar entonces con la dinámica. Para la dinámica hay que tener en cuenta si se trata de una historia muy compleja o una historia simplecita. Si es corta, simple, uso un esquema de 4. Si es una historia compleja, con muchas etapas, pues mínimo 12. Pero el asunto es poder ver la historia del abanico y su posible futuro. Así que en el caso del abanico, en el caso del móvil o en el, celular, en caso de los diferentes objetos de estudio, es poder ver no solamente hacia atrás, sino hacia adelante. Y poder definir en qué momento lo quiero estudiar, que no necesariamente es el momento actual. Pero ojo, la historia tiene que ser relativa a mi interés. Entonces, no es el abanico de Lola Flores, ni es el celular que me voy a comprar. Es el celular desde el punto de vista educativo, útil para ese ámbito, ¿no? Como una herramienta educativa. Y no es el abanico de Lola Flores, sino que es herencia cultural que
se concreta en este abanico de tal época, que hay que definirlo además, y poder ver su posibilidad de futuro. Porque la historia sí nos va a interesar, no para explicar cosas, a veces sí, pero sobre todo para poder ver etapas y poder clarificar futuro que tiene. Hay futuros muy pequeños, muy limitados, sobre todo la renovación tecnológica. Es posible que este celular de hoy tenga una vida bastante corta, francamente, dentro del ámbito educativo. Entonces, paso 1, defino cuándo comenzó la historia de este objeto de estudio, según mi interés, no la historia del objeto en sí. Eso es fácil de comprender. No pongo fecha de muerte, digamos. Se supone que van a ser procesos evolutivos, pero hasta que no conozca un poquito la historia, no me atrevo a poner fecha de final, será en el futuro. Entonces, comienzo. Yo les aconsejaría usar un esquema de 4, no son historias tan complejas como para justificar un proceso de 12. Por cierto, ¿tienen las imágenes de 4 y 12? En el material, Angélica. Está en el material, sí, por eso digo. ¿Vieron el material que compartimos del taller? Las tienen a mano, no estoy hablando sin concretar la cosa. En la parte dinámica tienen que estar los esquemas. El de 4 y el de 2. Entonces, una vez definido el comienzo de la historia, porque, por ejemplo, los del celular no pueden tomar la invención del celular que se dio en los años 80, que no se lo usaba como elemento educativo. Entonces, ¿cuándo nace el celular como elemento de la educación? A lo mejor es hace poco, porque es una vida muy corta. Buenas tardes, Angélica. Quería hacer una consulta. Claro. Cuando habla de posibilidad, por ejemplo, yo estoy en el grupo del celular, habla de lo que puede durar en el tiempo. Por ejemplo, nosotros que trabajamos con el celular, tenemos que irlo cambiando por la capacidad que tiene de memoria. Entonces, ¿a eso se refiere con posibilidad? Sí, estoy hablando pero aquí estamos hablando del celular de una forma más, un poquito más amplia. Sí, el celular como elemento importante en el trabajo educativo, ¿cuándo nació? No es mi celular, ni el tuyo. Sino el uso del celular en la educación, ¿cuándo comenzó? ¿Hasta cuándo durará? No sabemos, pero hacemos una pequeña historia y decimos el momento actual es el paso 2 o 3, lo que fije el grupo, ¿no? Y cómo precisamente la capacidad de memoria va a ser uno de los elementos compositivos, porque efectivamente va a tener que estar renovándose para poder dar respuesta a las necesidades educativas. Claro, aparte como para incluir nuevas herramientas uno tiene que ir descargando aplicaciones y cada vez alcanza menos. Esto ha quedado prehistórico. Y bueno, gracias. Otro tanto va a pasar con la vacuna y demás. Entonces, desde mi interés hago el comienzo de la historia. ¿Cuándo comenzó? A lo mejor no tengo una fecha, pero puedo decir cuando pasaron tales cosas.
las características de ese primer momento, que se lo usó por primera vez en que nació, por así decirlo. Entonces, una vez que tengo el comienzo, avanzo para ver cuántos pasos se han dado desde aquella época. A lo mejor ninguno, estoy en el primer paso. ¿Sí? Si hay un total de 4, y en el primero nace y en el cuarto muere, bueno, no, no hay mucho trecho que andar, digamos. Perdona, Es Angélica. una historia bastante breve. No hay grandes etapas con subetapas. No es el Imperio Romano, pues. Angélica, Sí. te hago una consulta. Ahora se me confunde con esto que acabas de decir. ¿No habíamos quedado que el objeto tenía que ser el paso 1, defino cuándo comenzó la historia de ese objeto, pero en relación a mí, no en relación al todo, digamos, cuándo empezó históricamente ese objeto, sino cuándo tuvo significación para mí? Sí, El pero ¿cuál objeto es de el estudio, mí? el objeto de estudio, ¿sí? El objeto del Perfecto. cual yo voy a preguntar. Pero volvemos a la denominación de tu objeto de estudio. Si se trata de mi celular, es una cosa, pero no, se trata de el celular en el ámbito educativo. ¿Y qué pasa si no funciona? ¿Qué pasa si se desconecta? ¿Qué pasa si X? Porque si es mi celular, te vuelve a cambiar todos los ámbitos. Si es mi celular, entonces es mi trabajo educativo. Es el ámbito mayor. Es en mi trabajo, es mi celular, se relaciona con mi conexión de wifi, con mi satélite, con mi servidor, lo que tú quieras, con mi tablet. Todo se tiene que acomodar, pero si quieres estudiar la influencia, el desarrollo, los riesgos del celular en el ámbito educativo, ya lo tienes que poner todo en neutro, y ya no es mi ámbito educativo, sino es el ámbito educativo. ¿Lo estoy diciendo muy raro? ¿Se entiende o no? Se trata de diferentes ámbitos conceptuales. Sí, como entender se entiende, lo que pasa es que se nos hizo un poco el lío cuando al principio describías el paso 1, donde decías referencia justamente que debíamos definirlo cuando comenzó la historia del objeto de interés, pero en relación, digamos, a quien estudia el objeto de conocimiento, digamos, el observador, si vos querés llamarle así, el que va a hacer esa experiencia de observar. Entonces, por eso preguntaba si tenía que ver el objeto que vamos a analizar, cualquiera sea. Fíjate si cuál que es ver... tu ámbito mayor, cómo ha quedado finalmente tu ámbito mayor. La virtualidad en el ámbito educativo de la región Mendoza, Argentina. Bueno, ¿cuándo fue que por primera vez en un ámbito educativo virtual apareció un celular? En esa provincia, ¿cuándo fue? Ahí sí le puedes poner fecha. Ese sería el paso 1. ¿Se entiende mejor? Sí, ahora sí. Venga, ¿cuántos pasos se han dado desde ese primer paso? Desde su aparición. A lo mejor no se ha dado ningún paso, a lo mejor, como es el caso del grupo de la vacunación, ni siquiera ha comenzado. Ignoro totalmente los datos, pero a lo mejor es un proceso que va a comenzar, que se tiene una fecha de comienzo, o no se la tiene. Entonces, comenzará cuando pase tal cosa. Saldrá del paso 1 al paso 2 cuando pase tal otra. ¿Cuándo se terminará la vacunación a los niños? Hay un parámetro. Es cuando se vacuna a todos los niños, a un porcentaje.
Angélica, quiero preguntar, ¿y los parámetros o el salto de un paso a otro, lo definimos nosotros o lo define el mismo proceso? ¿Cómo? No, lo decide el grupo. Lo decide el grupo, cuando se pasa de un paso a otro. Hay veces que hay procesos tan explícitos que lo dice por sí mismo. ¿No? Proceso psicológico, estudio la depresión de alguien. ¿Cuándo deja el paso 1 en que intentó matarse? Bueno, cuando deja de intentarlo. Pero sigue deprimido. Es decir, si estudio un proceso histórico, voy a ver que hay ciclos, hay pautas claras. Pero, por ejemplo, los procesos de vacunación. En un país, España, comienza en 0 y salta cuando termina. Y parece que no va a terminar nunca, porque cuando llega al 85% sigue con la triple dosis, la cuádruple, la quíntuple, vaya uno a saber. Bulgaria empieza en 0, el mismo tiempo. 9 meses después, no sale del 30%. Nadie se quiere vacunar. Y uno pone los parámetros para el estudio. ¿Te puedo hacer una pregunta? Porque a ver si definiendo, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿cuándo comenzó la historia del objeto? Que tampoco es que sea tan segura, se sabe que fueron los chinos, o porque fueron los chinos, copiando al ala de un murciélago, que si después sabíamos que vienen los portugueses, fueron los que lo trajeron, no los españoles, bueno, estuvimos buscando así cosas. En base a este paso, ¿no es cierto?, mi objeto de estudio y mi interés va a ser distinto, entonces. Voy a tener que poner esto que vos nos sugeriste, herencias culturales. Pero ¿cómo? Ese es como el medio, el entorno. Pero ¿cuál va a ser la pregunta si ya no era lo de la refrigeración? O sea, ¿me entendés? A mí ahí se me confunde. ¿Cuál va a ser mi objeto? Si ahora lo voy a ir relacionando con la historia, con para qué se usaba en cada lugar o en cada momento histórico, que eso lo pusimos nosotros en el ámbito medio. Pero ahora, con esto de los pasos, entonces yo digo, no sé si ahora mi pregunta está bien, si mi planteo, mi interés está bien, ¿me entendés lo que te pregunto? Sí, que se mantiene el interés en el abanico como refrigerante. Eso es sigue. lo que estás diciendo. ¿Te entiendo bien? Eso sigue, ese mi interés sigue, eso está bien. Entonces lo puedes tomar de que el abanico como elemento refrigerante sí nació en China o en Egipto, no sé. Pero eso sería entonces en el paso 1, ahí estaría la historia del objeto. Sí. Ajá. ¿Cuándo va a morir el abanico? ¿Lo sabemos? No lo sabemos. Yo creo que no va a morir porque mientras sigamos países pobres, con lo que sale acá, por ejemplo, la boleta de electricidad, y no puedas usar el aire acondicionado, va a seguir el abanico a morir por muchos años más. No sé. ¿Y qué consideras? ¿Está en un momento de expansión? ¿Está en un momento de... Mi generación y con mis amigas, re expandido, y estamos todos prestándonos los abanicos, vamos y venimos con los abanicos. En este momento yo lo veo que está en expansión. Es más, mientras hablabas dije, ¿cómo no me pongo una fábrica de abanicos para las cincuentonas? Y me armo unos abanicos feministas, y estaría buenísimo, ¿no, Andrea? Te voy a incluir. Pero a lo mejor también pasa que la Ceci ve que está en auge porque se mueve, quizá, no sé, lo tiro, que se mueve en un ambiente donde todas comparten la edad y la problemática, no sé, y entonces ve que todas usan, quizás habría que abrir un poco más el Zoom para, si es que da para las relaciones o no.
Si no Digamos, está Pero en bien, clases populares también, en los barrios, a donde vamos, al barrio, o sea, tampoco, no hay ni ventilador. un Las proceso escuelas tampoco por hay evolutivo, eso. ventilador acá. Las cualquier escuelas, Bueno, pero proceso entonces, sí, evolutivo, volvemos a lo mismo, quizás entonces es justamente el interés de ella también tiene que ver por dónde se mueve, con quién se relaciona, entonces también determina ese tipo de relaciones. pero esas son relaciones, vamos al proceso. Todo proceso evolutivo nace, crece, se desarrolla, declina y muere. Y puede pasar a otra. No necesariamente, pero muere como proceso de ese objeto de estudio. Que los mejores elementos del objeto de estudio pasen a otra civilización o a otra etapa es otra cosa. Pero no vamos a ver ni un proceso cristalizado, ni un proceso que va contracorriente. No, estamos viendo un proceso evolutivo normalito. Nacimiento, juventud, crecimiento, expansión, declinación, plif, plaf, muerte, decaimiento. Este no es un proceso tan complejo como la civilización occidental, que anda a saber en qué se va a transformar después, pero que está declinando, está declinando. Venga. Entonces, el abanico, que surgió hace que 4.000 años, 6.000 años, ¿quién tiene los datos? Bueno, a definir, seguramente son varios miles de años. No tenés el micrófono prendido, Cecilia. Gracias, Sergio, no me he dado cuenta. Sí, fue hace miles de años y están en algunas pinturas de los egipcios, por eso sabemos que los usaron los faraones, porque se ha podido ver a través de las pinturas, y después, bueno, los chinos, no los japoneses, que yo pensaba que eran los japoneses los que lo habían inventado y no eran los chinos, que en base como a los estudios biológicos del murciélago y de todos los animales, bueno, hicieron en base a la alita del murciélago la forma de atrás, ¿no es cierto?, de lo que era el abanico. Pero son como 5.000 años antes de Cristo, más o menos. 7.000, así de fácil. 7.000. Más los 2.000 cristianos, pues 7.000. Hace 7.000 años y todavía está vigente, sigue en expansión. Declinación no se le nota mucho, ¿no? Han bajado las ventas de abanicos, ¿no? Todo lo contrario. Gracias al calentamiento global seguimos. Bueno, quién sabe, a lo mejor le quedan 7.000 años más. Futuro impreciso, pero no hay signos de declinación, por lo tanto, sigue en expansión. Hasta aquí vamos. Esto es lo que sabemos. ¿Cómo se ha ido transformando el abanico? ¿Ha tenido muchas transformaciones o es como la cucaracha que no se transforma mucho y aguanta todo? Bien, esa es la parte interesante de ver en los procesos. ¿Se ha transformado? ¿No se ha transformado? ¿Qué características necesita transformarse para sobrevivir, digamos? Parece que el abanico está muy, muy bien dotado, digamos. Yo creo que sí se ha transformado, porque ahora es más liviano, más útil para la cartera de la dama. Se despliega, se abre, se cierra. Yo le contaba a la Ceci que de Paraguay me traje por eso me acordé de una palma, de una comunidad aborigen que vendía abanicos rígidos, y no lo puedo llevar en la cartera porque tiene un tamaño así, lo tengo acá en casa, y está armado y tejido con una hoja de palma. Entonces, bueno, está buenísimo porque es rígido, pero no me entra en la cartera. Por eso hay abanicos que son más cómodos, que para mí sí se han ido transformando, han ido evolucionando de acuerdo a las necesidades y a la modernidad. Las características del proceso. Angélica, una consulta. ¿Se puede entender entonces que el proceso
el proceso de este método lo que va a intentar como proceso es mostrarnos una nueva verdad, un nuevo conocimiento, es como que nos va llevando hacia eso. Y yo estoy intentando entender, digamos, como parte del proceso, hacia dónde vamos, digamos, qué es lo que está intentando el método en sí mismo, mostrarme o develarme una nueva, un conocimiento más limpio, ¿cuál es la idea del proceso en sí mismo? No hay intención en el método. Es una herramienta más. Pero sí, quien lo usa aprende a mirar la realidad de una manera nueva. Eso sí, sin duda. Pero podríamos decir otro tanto de cualquier herramienta generada por el ser humano, ¿eh? Es decir, se parece mucho a las prácticas atencionales, los ejercicios atencionales, o a la gimnasia. Todo aquel que haya participado en un deporte o realice gimnasia sistemáticamente, no solo tendrá una vida más larga, también tiene un registro de vida, una posibilidad de vida mayor que si no lo hubiera hecho. Digamos, cualquier herramienta, ya sea la gimnasia o las prácticas atencionales, la meditación o el método, te permite ver la realidad de un modo, el método en particular te permite ver la realidad de un modo posible. Pero no hay intención. No es que el método te está haciendo algo. Es como la gimnasia, que después de mucho esfuerzo, por fin me puse derecha. Y respiré de otra manera. ¿Era eso lo que preguntabas? Sí, sí, era eso. Lo que pasa es que estoy intentando pensar en los ejemplos que estamos utilizando, que digamos, si bien entiendo la propuesta, a mí me cuesta mucho pensar en concretos, digamos. Como que me es más fácil, no sé si por la profesión o qué, pensar en cosas un poco más, no digo voladas, pero sí como situaciones, digamos, de vida, que a lo mejor son poco tangibles a los efectos, digamos, materiales, pero que sí tienen una impronta vital, digamos, importante, ¿no? Entonces, intentaba pensar cómo sería el método que estamos aplicando en ese tipo de situaciones. No sé, al principio arrojaste una pregunta sumamente interesante, ¿no? Esto que pasa con alguien, no me acuerdo bien si dijiste, bueno, pusiste el ejemplo del depresivo, pero bueno, así se me venía un poco la idea de decir, pensar en situaciones en las que cotidianamente como docente, a lo mejor, digamos, no estamos pensando en el objeto concreto, ni el abanico, ni el celular, sino que en situaciones que, digamos, nos abarcan y que lo tangible a lo mejor no es como más sutil, si se quiere. No sé si me voy a entender. Perfectamente. Pero como educadores también cometemos muchas veces el riesgo de no ver los grandes ámbitos de influencia sobre los chicos. Entonces vemos nada más que la escuela y lo que pasa ahí. Y sí, la casa está allá, pero ¿qué pasa con la escuela, la casa, su generación, los videojuegos, todos esos estímulos que están llegando y que nadie le pone un stop? ¿Cómo es posible que haya una puta serie que le machaca a todos los niños de 6 años? Que los participantes de esa serie pelearán hasta que solo quede uno el gran vencedor. ¿Qué mierda le están metiendo a los chicos desde ahí?
una cancioncita tonta que repiten y repiten y repiten. Y entonces, claro, si uno no cae en cuenta que está contemplando al niño desde un ámbito mayor restringido, que sería la escuela, y no agranda eso para ver otras influencias y otras situaciones, es bueno entrenarse un poquito con un abanico. Y yo comparto tus intereses, pero cada cosa en su momento. El sábado, Angélica, nos juntamos a comer un asado, como argentinos que somos. ¿El sábado fue? Sí, en la casa de Sergio y Belén. No, el domingo fue. Y hablábamos de que nos resultaba más fácil, a mí me resulta más fácil ver este método desde un proceso social, un proceso educativo más amplio, más complejo, que de un mate. Me decían, bueno, a ver, tomá el ejemplo del mate. Ay, no podía ver este método a través de un objeto tan concreto como el mate. La Ceci me trajo el abanico y ahí, bueno, empezamos a desplegar y empezó a aclarar, pero decíamos cómo nosotros realmente desde un proceso así, mucho más complejo, lo veíamos mejor, ¿no? No sé si lo veíamos mejor, pero nos resultaba más fácil el ejercicio de eso que decís vos, un niño que vive en una situación de mucha vulnerabilidad, de violencia, bueno, a ver qué pasa con esa mamá y qué pasa con esa sociedad que no acompaña, y estos medios de comunicación, esa parte del labrador, del aviador y del astronauta, ¿no? Después del almuerzo charlamos. Por eso es lo que por ahí Sergio te trae, porque decíamos, qué difícil, desde un mate, un abanico, desde un celular, cuando nosotros diariamente, desde lo educativo, desde lo social, vemos situaciones mucho más complejas y no tan concretas. Pero bueno, está bueno como ejercicio para empezar, sí está bueno. Realmente hay situaciones tan complejas que necesitan métodos complejos. Y hay quien se ha atrevido a usar el método con tutti, con todas las posibilidades. Y esa gente lo que hizo, porque no se conformó con un punto de vista, metió los tres. Hizo 3 estudios en simultáneo. Entonces, digamos, el estudio en cuestión fue el proceso de Evo Morales en Bolivia, visto desde el punto de vista político, social y otro más, creo que era económico. Entonces, son 3 estudios en simultáneo, viendo todos los ámbitos mayores, las relaciones y demás, cómo iban los procesos, cómo se iban estableciendo, cómo se iba quedando aislado. Todo. Ese es un proceso contundente, no con un solo interés, con 3. Pero ojalá nosotros pudiéramos estudiar situaciones de un chico en particular bajo 3 puntos de vista. Su situación física, sus limitaciones neurológicas físicas, toda la parte vegetativa, su situación social y su situación educativa, y desarrollar los 3 en simultáneo y tener una comprensión global de ese ser humano, ¿no? Y de las posibles, dónde hay que reforzar o qué puerta se puede abrir. Pero empecemos por el ABC. Sí. ¿Qué pasa si no hay un celular? ¿Qué pasa si se cae la wifi? ¿Cómo le dicen? ¿Wifi, wifi o si no hay una suficiente cobertura de internet? ¿Qué alternativas hay? ¿Cómo son esas relaciones? ¿Cómo es que el celular depende, pero así, casi simbióticamente, hay una relación que lo condiciona totalmente, que es la capacidad de internet? Sí, claro, pero los chicos también tienen relaciones simbióticas, de las cuales dependen, están enganchados, que no se pueden soltar. Es bonito practicar. Es muy bonito hacerlo con humor. Angélica, en este caso, cuando yo voy a hacer ese estudio así tan delimitado, ¿no? De algo en particular, supongamos el Wi-Fi que no me funciona,
o el niño que tiene intereses en otras aplicaciones del celular y no en las aplicaciones educativas. ¿Ese estudio lo puedo hacer yo o tengo que buscar especialistas? Más allá de la investigación que yo hago, que me voy a basar en citas de autoridad para fundamentar mi punto de vista y todo lo demás, ¿no? ¿Lo puedo hacer yo apoyándome en otros o lo tienen que hacer la gente especializada en esos temas solamente y nutrirme nada más de eso para poder explicar o entender esto que yo estoy queriendo estudiar o que me ha interesado conocer? No sé si se entiende lo que quiero preguntar. Sí, estás preguntando si una herramienta necesita de un especialista que la utilice, por así decir, que se trate de un arma bélica o un supermicroscopio, que solamente lo puede usar un especialista, o si es algo de fácil divulgación. Exacto. Respuesta. En sus elementos fundamentales, fácil divulgación. Que fue lo que vimos la vez pasada, es decir, las 3 miradas y no profundicemos más. Pero yo creo que si es algo que puede beneficiar a los chicos, que se lo queremos enseñar, y que a nivel de 6º grado ya podrían estar usando, no tan complejo, pero las 3 miradas las pueden usar perfectamente, y que en secundaria les vendría genial poder usar el método de forma completa, ya estamos hablando de final de secundaria, lógicamente, una buena investigación. Yo creo que podría llegar a ser fácil divulgación. Es decir, cualquiera de nosotros puede aprender a usar el método y razonar coherentemente y tener una mirada triple sobre la realidad si nos proponemos, ¿no? Bien, y sustentar ese punto de vista, ese objeto que yo consideré de interés, sustentar todo lo que investigué, que me pareció relevante, importante, en base a esos textos de divulgación científica que yo encontré que me sirvieron como para o comprobar o refutar esa hipótesis que yo tenía. Entonces, desde ahí yo puedo decir, sí, pude comprobar esto porque lo encontré en tal lugar, o me parece que este punto de vista no es así porque lo encontré en tal lugar. O sea, siempre apoyarme en esa misma bibliografía o estudiosos o estudios o lo que sea, ¿no? Sí. Bien. Bueno, ¿hay herramientas suficientes para trabajar el proceso? ¿Hay datos suficientes? ¿Se entiende la parte procesal? A mí me gustaría un repasito, si puede ser, porque entiendo lo del proceso, que nace, crece, se desarrolla, muere o sigue en expansión, pero eso lo vamos a tener que hacer con el objeto que hicimos. Eso es lo que hay que hacer. No, y quedé en el paso 1. Eso, paso 1. ¿Nació y se acabó? No, normalmente todo el proceso básico tendría esas 4 etapas, ¿no? Tu abanico ya estaría por lo menos en la 3ª expansión, o antes de la declinación. Está como el paso 2 bien hecho. Si sigue expandiendo y sigue. Sería bueno que fijaran en qué momento del proceso está el objeto de estudio, en que lo quieren estudiar ahí. No lo quieren estudiar cuando nació, sino ahora. ¿Cuándo es el ahora? A lo mejor ya pasó al paso 2. O al 3. Con la velocidad de los cambios, yo creo que los celulares declinan en pocas horas más. Pero el celular como elemento educativo todavía le queda bastante vida por delante. Aunque los modelos se vayan cambiando, pero ese objeto de estudio va a continuar un rato más.
El asunto es que hay veces que un objeto de estudio es tan complejo que a mí me interesa estudiarlo en el pasado. Un psicólogo no se puede conformar con estudiar el momento actual de un paciente. Necesita ir para atrás y para adelante. Puede ser muy interesante estudiar una situación del pasado, de la infancia. O no se entiende, por ejemplo, actitudes españolas si no se tiene una clara percepción de lo que fue el franquismo. Sin eso, uno está dando palos de ciego porque no entiende qué pasa con esta gente. Pues puede ser interesante estudiar momentos del pasado cuando hay procesos complejos, pero esos son los procesos de 12. Tres grandes etapas de 4 pasos cada uno. Yo creo que, como bien decía el amigo, los procesos interesantes son los procesos de 12, claro. Son más complejos, son más... es más, uno puede necesitar estudiar no solamente el proceso de un estudiante, a lo mejor necesita estudiar el proceso de una familia, generaciones anteriores, ¿qué pasó? Es buscarle 5 patas al gato, sí, pero dependiendo del objeto de estudio puede ser necesario. Entonces, volviendo a el tipo de proceso. El de 4 es muy simple. Si es evolutivo, nacimiento, crecimiento, expansión, declinación, muerte. No es un proceso evolutivo, estamos fregados. Entonces a lo mejor se ha quedado detenido en un paso, y se ha estancado ahí, proceso frenado. ¿No sigue evolucionando? No, pero ahí está. Eso significa que va a involucionar. Proceso congelado también puede ser. Proceso de cambio radical. Ahí ya nos metemos en temas más interesantes, pero más inciertos. Porque los procesos de cambio radical no son, o están por todas partes de la naturaleza y uno no los ve, pero hay más de una mariposa que anda por ahí volando que fue una oruga. Esa cambió radicalmente. Pero también tiene su ley de los procesos. Y un proceso de cambio radical no surge de la nada. Entonces, una vez que uno haya hecho un proceso de 4, es bueno meterse con un proceso de 12. Un objeto de estudio que sea un poquito más complicado y que uno puede decir primera etapa, segunda etapa, tercera etapa. Y cada una con 4 pasos. Así, al voleo. ¿Qué objeto de estudio meritaría tener 12 pasos? Algo interesante que les guste. Pero para el futuro, no para ahora. El otro día hablábamos de la liberación de las mujeres, ¿no? Del patriarcado a lo que... Creo que con vos lo charlábamos en la clase pasada, o no sé si nosotros. Decíamos que llega un momento que cuando se da ese salto cualitativo, ¿no? Cuando la masa crítica, la mayor cantidad de gente participa en este proceso y denuncia y sale y ahí se convierte en un proceso complejo que lleva a veces mucho tiempo, muchos años, no sé, puede ser. Por ahí ese cambio radical que necesitábamos las mujeres después de tantos años de patriarcado, de estar bajo no sé, la mirada del varón, que acusa, bueno, eso que necesitamos las mujeres para ser independientes, votar, bueno, todo ese proceso histórico, social y cultural a nivel mundial que nos llevó a este salto. Que quizás en algunos países se fueron dando de distintas maneras en distintos tiempos. También sí, pero por ahí puede ser. Va concomitando. Y un proceso tan enorme como 10.000 años de violencia, de género. Claro. No soy yo la que puso eso. Un gran maestro que lo puso. Y que con una primera etapa larguísima,
en la que se manifestaban larvadamente los intentos de salirse del patriarcado. Después una etapa de los conatos ya más fuertes, pero que se van abortando, se van reconduciendo, se van tapando, aparece el techo de cristal y tantas cosas. Y luego se necesita. No hemos entrado en la tercera etapa, por supuesto. Estamos en plena segunda etapa, con conatos. De crecimiento. ¿Cómo? De crecimiento. Estamos en la etapa de crecimiento de la autoestima femenina y de la necesidad de ser escuchadas, de participar. Pero eso va Angélica, llevando... Leyendo los apuntes estaba viendo eso, pues estoy respaldándome con los apuntes lo que vas explicando. Y sí, considerando el tema que propone Rosy, estaríamos recién en esa etapa de desarrollo, de apogeo, y creo que según la sociedad también que vayamos analizando o viendo esa liberación femenina, va a estar quizás recién iniciando su apogeo o a mitad de camino, digamos, me da esa sensación, ¿no? Porque como que todavía faltan muchas cosas por cambiar, porque sean reconocidas en la mujer, porque muchos derechos y muchas libertades que todavía no se logra porque están en esa, están como estancadas en ciertas sociedades, esa cultura o esa creencia de que la mujer tiene un solo rol y de ahí no se tiene que mover. ¿O estoy equivocada? Hay una peculiar situación, y es que ahora estamos en una situación mundializada totalmente, pero donde hay elementos culturales que están muy atrasados y están generando toda una, ¿cómo diré? Una influencia cultural sobre el todo. Estoy diciendo que el Asia todavía está muy atrás en este proceso, y sin embargo, está generando, es una invasión cultural la que está haciendo a través de toda su tecnología, sus juegos, sus series, es bien compleja la situación. Yo he estado en Asia y he estado con mujeres profesionales que afirmaban que la única salida realmente que les convenía era el matrimonio arreglado por la familia. Mujeres profesionales de Bangladesh, hace 10 años. ¿Y por qué les convenía? Porque si llegaba a pasar miau con ese tipo, su familia lo iba a crucificar. Ella tenía garantizada que el tipo se iba a portar bien. Preferían vivir una vida en común de pareja con quien eligió su mamá. Porque el amor es efímero. Y el tipo no hace ningún esfuerzo, pero si es matrimonio arreglado, sí. Hay valores culturales que son medievales. Y nosotros estamos conviviendo en esta sociedad diversa con todo eso. No es nada simple, ¿eh? No es... Bien, ese es un ejemplo de proceso de 12 pasos, ya cumplido una primer cuaterna, donde se gestaron muchas más cosas de las que creemos, porque las que salieron a la luz son bien pocas. Estamos en plena segunda cuaterna, en el momento casi más crítico, y se aspira a que haya una tercera cuaterna de 4 pasos, donde las cosas mejoren y construyamos una sociedad más humana y más respetuosa de la mitad del género humano, ¿no? Incluyéndonos. Pero es bueno practicar con procesos cortos, porque si es solo de 4 o 3 veces 4, las pautas procesales van a ser similares. No va a ser tan diferente.
La diferencia es que cuando el proceso es de 12, terminas 4 y saltas a otra, y empiezas una nueva etapa completa. Pero también con 4 pasos. Es bueno acostumbrarse a la percepción procesal. Aquí juega mucho la intuición. Y tiene que ser muy lógico, muy coherente, muy mental, pero también hay un elemento... Uno aprende a reconocer los registros del pensar, que es otro de los temas que se van a estudiar. Pero se empieza a desarrollar un olfato para la coherencia o la incoherencia lógica, que después de ir creciendo. Eso, sí. Bueno, ¿está más claro el proceso o conseguí enturbiarlo más? La idea sería trabajarlo igual este sábado. Que la idea sería trabajarlo este sábado presencial, Angélica. Presencial, así que ya la parte presencial. ¿Avanzamos un poquito con relaciones en dinámica o las dejamos ahí? Como quieran, no sé, vos que ya son 8 y van a ser y 10. Bueno, yo aguanto media horita, pero hasta ahí llego. ¿Seguimos? ¿Qué dicen? ¿Seguimos con dinámica de las relaciones o nos conformamos con el proceso? Bueno, ya cada cual anotó con el ámbito medio, y lo tienen bastante nutrido, digamos. Dentro del gran ámbito mayor, ámbito medio. Entonces uno pone el objeto de estudio en el centro, ¿no? Y uno se pregunta, ¿qué es lo mejor que le podría pasar a este objeto? Según mi interés. Porque en el caso del celular está bastante fácil. ¿Qué es lo mejor que le puede pasar? Transformarse, convertirse en una super herramienta educativa, poder celular se transforma en, ¿cómo era eso el holograma? Que en vez de tenerlo en pantalla, pues, en 3D, que es una cosa más, que puede interactuar. ¿Qué es lo mejor que le puede pasar? Entonces yo hago una mandorla, ese dibujito así, que tiene un más arriba y un menos abajo, y en vez del más, yo pongo eso, que es lo mejor que le puede pasar. Y después digo, ¿qué es lo peor? Bueno, volvemos al celular. Desconexión, mi amigo. Que no pueda funcionar, que no... ¿Qué es lo peor que puede pasar con la vacunación? No sé si prohibición gubernamental o lo de Bulgaria, que nadie se vacune, porque no confían ni en su madre. ¿Cómo van a confiar en un gobierno? ¿Qué es lo mejor y lo peor? Entonces, la mandorlita, esa de 5 posiciones, está así, es un dibujito. Lo mejor, lo peor. Fantástico. Entonces yo pongo mi objeto al centro. Y hago una lista de todos los, ya está hecha, del ámbito medio, y empiezo a agarrar uno por uno y digo, ¿este le ayuda o no le ayuda? Entonces, a lo mejor no le ayuda, a lo mejor lo entorpece, la pongo por abajo, al 2 o al 1, si ya es el colmo de impedimento. Y así voy colocando todas las relaciones que tenga. Este es un ayudador, este no, este es un traidor, te hace lo imposible para que no surja. Eso es más o menos claro, ¿no?
Pero después viene una parte dinámica, que es la cosa más linda que hay. Y es decir, ¿y si se transforman las relaciones, qué pasa? ¿Qué relaciones se pueden transformar? Estas relaciones, por ejemplo, el celular va muy de la mano con la tablet, entonces, pues mientras haya otros elementos tecnológicos, fantásticos, todo, y va muy bien con el Wi-Fi, pero si el Wi-Fi fracasa, el Wi-Fi puede estar arriba, puede estar abajo, porque si es medio endeble, sabotea. Hay varios que pueden tomar posiciones diferentes. Y digo, ¿y qué relaciones me interesa fortalecer, transformar? Porque a lo mejor tengo una contra terrible abajo, y no la puedo transformar, o sí, ¿cómo podría? Con sentido común. Esto no estamos hablando de ingenuidades optimistas, ¿eh? Para eso fracasemos otra vez, pero no estoy hablando de edulcorar las relaciones, estamos hablando de con sentido común y bastante información, ver por dónde puedo transformar relaciones. No me voy a meter en el ojo del huracán, ni como es el dicho, en la boca del... El ratón no se mete en la boca del gato. Hay que calibrar si son relaciones muy contras y cómo. Y a otras que puede... ¿Puedo poner un ejemplo? Yo participo de Parque Navas. Estamos ahí construyendo un parque de estudio y reflexión. En España, la reglamentación para las zonas rurales es atroz, es una permisología total. No se puede construir nada si no se tienen kilómetros y kilómetros de espacio, etc. Y se nos ocurrió, sin permiso, empezar a construir unos dormitorios. Bueno, pasó lo que estaba escrito. Nos vieron con los drones, nos salvamos de la multa de milagro, jugando el juego del inocente, pero derrumbado todo, imposible construir. Además, el municipio está en manos de la ultraderecha. Un partido político muy, muy derechoso y bastante loco. ¿Qué fue lo que hicimos? Por las buenas no podíamos ir. No tenemos los metros cuadrados. Queremos construir la cosa. Empezamos a frecuentar todo evento del pueblo. Eso estamos hablando de un pueblito, ¿eh? No estamos hablando del Gran Madrid, es un pueblito cercano, con su ayuntamiento, con todos sus poderes y con sus vecinos que nos tienen el ojo porque hicimos algo indebido. Empezamos a participar de cuánta fiesta había, cuánta kermés, feria. Empezamos a dar cursos a niños, nos relacionamos con la escuela, no nos fue muy bien. Intentamos participación. Y mientras hacíamos eso, había un equipito de gente que tiene bastante talento para saber quién era quién en el pueblo, porque ahí todos son familias. Entonces, quién era el edil, el concejal, el otro, y relacionarse con él. Empezamos a hacer trabajos en el parque, pero nos hospedábamos en la casa rural, que es curiosamente una concejal. Bueno, después de un trabajo de 4 años de filigrana, dorándole la píldora a todos esos políticos de mierda, logramos que nos consideraran interés cultural para el pueblo, con sanción hecha en reunión. Al ser de interés cultural, entonces podemos solicitar otros permisos, otros 2 años, no importa. Es decir,
Esa es una transformación de relaciones que hay que tener un hígado maravilloso para hacerlo, porque cualquiera vomita antes de empezar. Hay que tener mucha permanencia, pero es factible si se hace con permanencia, intención. Ahora, no todos los enemigos son tan susceptibles de ser manipulados. Hay enemigos que son mucho más asquerosos. Pero siempre hay posibilidad de transformación de relaciones. Ojo, que también hay posibilidad de transformación de que las relaciones positivas se deterioren. Entonces, si uno está trabajando con un proceso de varios años, hay que cuidar de que, sí, transformo esta que me molesta, pero tengo que fortalecer las que tengo, porque si no me apoyo en ellas bien, ¿se puede intuir o pensar en la dinámica de relaciones de esta forma? ¿Es fácil pensarlo así? Lo que pasa es que vivimos en un mundo que es muy quieto. Todo el mundo dice, bueno, la pareja ya se casó, ahora están casados. Y con eso están diciendo que la relación se queda quieta. No tienen no entra en ese esquema, que eso va a seguir vivo con sus problemas, con sus cosas, con miles de situaciones, y que ando a saber si siguen casados dentro de 5 años. Es decir, vivimos en un mundo donde las relaciones suelen ser fijas. Y cuando cambian, se alteran, uno es un empleado. Y si a uno lo despiden, se pone todo patas para arriba. Pero en realidad las relaciones siempre estuvieron vivas. Era la cabeza de uno la que se quedaba quieta. Pues siempre están en movimiento y haciendo. Los que trabajamos con niños es bastante estimulante saber cómo van cambiando. Porque ahí sí que se nota. Un año es un periodo muy largo. Las necesidades van cambiando, las posibilidades van cambiando, las comprensiones van cambiando, todo. Pero necesitamos tener esa misma adaptación al cambio también en todo tipo de relaciones. Sacarle jugo a la dinámica de las relaciones es realmente ver posibilidades y alternativas donde la cabeza quieta no las ve. Esa sería como la síntesis. Bueno, no duró mucho, ¿eh? En 10 minutos explicaron la dinámica. ¿Se ve más fácil que los procesos o se ve más difícil? Yo creo que se ve un poco más, menos complejo en realidad. No sé si más fácil, pero menos complejo, porque como que vamos teniendo en cuenta esto de, bueno, de que siempre se va modificando. Y sí, porque todos también vamos cambiando las necesidades, vamos, a su vez vamos pensando en este ejemplo que diste de el tipo de relación que se tenía al principio con los concejales, con los ediles en ese pueblo, y cómo, por ejemplo, entre nosotros mismos, también hablando de este grupo, el grupo de humanizadoras. Hace un año atrás, cuando nos conocimos, profe, ahora es Andre, ¿cómo estás? ¿Qué haces? O sea, entonces va cambiando todo, todos vamos cambiando, pero también nos va cambiando la mirada, nos van cambiando la forma de percibir al otro, la forma de sentir al otro, las aspiraciones que yo tengo. Entonces me da la sensación de que este cambio en las relaciones es permanente. El tema está que a veces nos damos cuenta y a veces no, de que se van produciendo esos cambios, porque como que, listo, ya esta persona es mi amiga, listo, esta es mi caja, esta es mi estructura, este es mi rol, y no me doy cuenta cómo todos vamos cambiando y esa relación, queramos o no,
va cambiando, entonces, porque vamos creciendo, porque vamos evolucionando o vamos involucionando, entonces, pero me parece que es como hasta un poco más fácil de reconocerlo si uno realmente le presta atención. Sí veo que lo que para unas cosas es fácil, para otras no lo es. Es decir, hay trabajos como el caso del abanico, que la van a tener un poquito difícil ver transformaciones, porque además realmente es un proceso muy largo, se ha mantenido quieto, sigue siendo exitoso, funciona fenomenal. Sus relaciones no cambian mucho, digamos, es decir, si fueran todos refrigerantes, el abanico, la relación que tiene con el aire acondicionado, francamente, no es muy sutil. Es decir, no está en tu ámbito medio, Cecilia, lo siento. Pero sí me gusta el atrevimiento y el buen humor de haber escogido ese objeto de estudio, eso es fantástico. Esa es la chispa de la creatividad que necesitamos todos. Tratándose de objetos que también es la queja con respecto al celular, hay relaciones que van a ser, bueno, un tanto simplotas, ¿no? Porque no da para mucho el objeto de estudio, ¿no? Pero sí poder verlas y poder ver si hay transformaciones interesantes y atreverse con objetos más ambiciosos después. Me parece que hasta aquí llegamos. Sí. Tenemos mucho que proyectar ahora. ¿Les parece que dejemos acá? El sábado lo vamos a ver, lo vamos a leer. Vamos a intentar avanzar y cualquier cosa también te escribimos, Angélica. Encantada. Pero bueno, digamos, motivémosla para que sepan que esto es un proceso también que están, ¿no? Digo, no es que es fácil. Esto de la triple mirada. Angélica, lo que tenés que entender es que nuestra cabeza está trabajando a 10.000 por hora, porque vamos pensando en base a lo que vas diciendo, un montón de cosas que no te dabas cuenta y la vas pensando y la vas relacionando. Creo que los silencios se deben a eso, pero la verdad que es sumamente complejo, pero sumamente interesante. Entonces creo que eso nos deja como a todos, no queremos decir nada para no meter la pata, Angélica, eso es lo que pasa. Sí, lo sé. Lo huelo. Gracias, Angélica, por tu aporte. Y obviamente cuando tengamos los trabajos integradores, te los voy a compartir para que veas cómo cierra, ¿no? Parte de este proceso de las conclusiones, la síntesis. Así que si están de acuerdo después, las y los colegas, te voy a compartir sus trabajos para que los mires. ¿Sí? Fenomenal. Pues yo les agradezco muchísimo. La paso muy bien en este ámbito realmente. Y me encanta el tipo de preguntas y el tipo de intereses que aparecen, es fantástico. Así que muchísimas gracias. Gracias. Nos vemos. Un abrazo. Gracias. Nos vemos el sábado, 9:30. Sábado. Gracias, Gracias, nos vemos. Angélica, gracias. Chao, Andrés. quedarte hasta tarde. Chao, chicas. Gracias. Chao, Sergio.